Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 2. Tema 25. Los alumnos precoces con talento y superdotados. Identificación de las necesidades educativas de estos alumnos. Organización de la respuesta educativa. 1. Introducción. En el epígrafe del tema se hace referencia a alumnos precoces con talento y superdotados. Establecer definiciones para estos términos es fácil, pero identificar, clasificar o diagnosticar a un niño es una tarea mucho más compleja. La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera como superdotado aquel sujeto que tiene un coeficiente intelectual por encima de 130 en la escala Bessler, unido a una buena capacidad creativa y motivación de logro. Esta definición es de carácter psicométrico. Nos da una medición, pero no nos indica el área concreta donde trabajar y desarrollar el talento. Los niños de aprendizaje precoz no son superdotados, simplemente han adquirido una serie de conocimientos académicos antes que el resto de sus compañeros. Los talentosos son chicos que muestran habilidades específicas en áreas de conocimiento muy concretas y se pueden clasificar como talentos académicos, matemáticos, artísticos, musicales, etc. Hasta hoy en día, las definiciones tienden a buscar un equilibrio entre los diferentes componentes que configuran el perfil de un superdotado, aunque en todas ellas existe el predominio de algún componente sobre los demás, como puede ser, por ejemplo, la capacidad, el rendimiento, el medio sociocultural, etc. Para la exposición del presente tema, vamos a realizar una contextualización de los términos alta capacidad intelectual, superdotación, talentoso y precoz, así como el proceso para la identificación de las necesidades educativas especiales y la consiguiente organización de la respuesta educativa que se debe dar desde la escuela. 2. Contextualización del término alumnos precoces con talento y superdotados. La Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE, en el título 2, Equidad en la educación, en el capítulo 1, Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, artículo 71,2, define a estos alumnos como alumnado con altas capacidades intelectuales, por lo que a lo largo de la exposición del tema usaremos esta nomenclatura. Tomando las definiciones redactadas por Espasa Calpe, podemos entender como superdotados. Estos sujetos presentan un nivel de rendimiento intelectual superior en una amplia gama de capacidades y aprenden con facilidad cualquier área o materia. Las diferencias son fundamentalmente cualitativas, es decir, presentan un modo de funcionamiento diferente a la hora de enfrentarse y resolver una tarea. Talentosos, alumnos que muestran habilidades específicas en áreas muy concretas. Se puede hablar de talento académico, talento matemático, talento verbal, talento motriz, talento social, talento artístico, talento musical, talento creativo, según Terman y Oden, 1947, para tener una aptitud muy destacada en un área determinada, es necesario, entre otros aspectos, tener un CI situado entre 110 y 130 aproximadamente. Los superdotados suelen tener uno o más talentos añadidos. Precoces. Son personas que muestran características parecidas a los superdotados o talento en edades tempranas. Posteriormente, sobre todo en la adolescencia, esas diferencias se equiparan con los sujetos de su misma edad. Suelen ser personas que, mucho antes del tiempo considerado como normal, muestran en áreas concretas una aptitud o habilidad excepcional. El niño precoz no tiene por qué ser superdotado, pero la mayoría de los niños superdotados son precoces. La mayoría de los alumnos superdotados, aunque no todos, son precoces. Pero no existe relación directa entre precocidad e inteligencia, ni tampoco se da la relación
A cuanta más precocidad, mayor inteligencia. Todos los superdotados en sus primeros años por lo menos, destacan en varias áreas o tienen un número de talentos determinados. Siguiendo a López Andrada y otros 2000, exponemos en el cuadro siguiente la distinción entre alumnos superdotados, talentosos, precoces y otros términos a efectos educativos. Según Terman y Oden, 1947, para tener una aptitud muy destacada en un área determinada, es necesario, entre otros aspectos, tener un CI situado entre 110 y 130 aproximadamente. Los superdotados suelen tener uno o más talentos añadidos. Definir el concepto de alumno con altas capacidades no es nada fácil, como lo demuestra la falta de unanimidad que los distintos expertos tienen en este sentido. Sin embargo, es fundamental conocer qué es la sobredotación y cómo se manifiesta, para poder identificarla y prestarles a los alumnos que la presentan una atención psicopedagógica adecuada que les garantice su adaptación activa a la sociedad a la que pertenecen. Según López Andrada y colaboradores, 1998 pags. 57 y 160. Entendemos como alumnos precoces a aquellos que manifiestan cualidades de superdotación o talento a edades tempranas y que posteriormente, en la adolescencia o adultez, no mantienen esa diferencia significativa respecto a su grupo normativo en edad. Rensuli 1978 propuso otra definición, conocida como la de los 3 anillos, que ha gozado también de un peso específico durante los últimos años. Así, describió la superdotación como una interacción entre 3 grupos básicos de rasgos humanos. Estos grupos son capacidades generales por encima de la media, altos niveles de implicación en la tarea y altos niveles de creatividad. Según Terman y Oden, 1947, para tener una aptitud muy destacada en un área determinada, es necesario, entre otros aspectos, tener un CI situado entre 110 y 130 aproximadamente. Los superdotados suelen tener uno o más talentos añadidos. De todo lo expuesto en este apartado, se deduce la necesaria conjunción de 2 elementos en el ámbito educativo. A. La identificación del sujeto y por lo tanto de sus necesidades. B. El consiguiente proceso de intervención educativa. Ambos procesos deben llevarse a cabo, gracias a la coordinación eficiente de los profesionales implicados y respetar las normativas de la política educativa en vigor. 3. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. Ninguna línea psicológica, pedagógica o psicométrica elude la necesidad de la intervención educativa como vía imprescindible para el desarrollo del talento de cada uno de nuestros alumnos, sean superdotados o no. En el caso de que sí estén diagnosticados, con mayor vehemencia. Las estrategias identificadoras nos aportarán información relevante sobre las características y necesidades del alumnado con altas capacidades, contemplando las numerosas variables de la excepcionalidad. Los criterios de identificación deben establecer las diferencias respecto al grupo medio, al que pertenecen los alumnos que sean objeto de identificación. Como punto de partida de una propuesta educativa de calidad, es imprescindible identificar y concretar cuáles son esas necesidades. Para ello, el sistema educativo cuenta con un instrumento de categórica importancia: la evaluación psicopedagógica. Se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar, y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas y fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa que logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades establecidas en el currículo. La evaluación psicopedagógica, como requisito para la identificación de las NEAE, se concibe como una parte del proceso de la intervención educativa, y ha de poner el énfasis en lograr el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno o la alumna y la respuesta educativa que se le proporcione. Para ello, la evaluación psicopedagógica se entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado,
que trascienda de un enfoque clínico de la evaluación y profundice en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa. 3,1. Profesionales responsables de la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica es competencia de los profesionales que integran los servicios de orientación educativa. Estos equipos de profesionales multidisciplinares reciben diferentes denominaciones en cada una de las comunidades autónomas. 3,2. Contenido de la evaluación psicopedagógica. Para identificar las necesidades educativas que puede presentar un alumno, debemos recoger, analizar y valorar una serie de variables que inciden en él. Así, será necesaria información de las condiciones personales del alumnado, del contexto educativo en el que aprende y de sus condiciones familiares y sociales. 3,3. Identificación y valoración de las necesidades educativas especiales. El primer paso que establece la ley para la actuación respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y más concretamente el alumnado que presenta necesidades educativas especiales altas capacidades, es la determinación de los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de estos alumnos y alumnas. Artículos 71,3 y 74,2 de la LOMLOE. En este apartado se formularán y enumerarán las necesidades educativas del alumno, tratando de categorizar la información obtenida en el proceso de evaluación, haciendo siempre referencia a lo que el alumno necesita en este momento del proceso. Para ofrecer eficaz y realmente a estos alumnos una respuesta educativa, en la que desarrollen al máximo sus capacidades, debemos conocer todo aquello que nos permita adentrarnos en sus inquietudes escolares y extraescolares. Concretamos así sus capacidades, intereses y estilos de aprendizaje. 1. Capacidades. Debemos conocer con exactitud las áreas que domina el alumno en las que se observe manifiestamente su superioridad, a fin de adaptar el currículo adecuadamente en esas áreas sin detrimento de las que no necesitan ser adaptadas. Necesitan, por tanto, enseñanza individualizada en determinadas materias, fácil acceso a recursos adicionales, actividades en las que se les permita utilizar sus habilidades especiales en la resolución de problemas, actividades en las que se les dé oportunidades para compartir sus intereses, actividades en equipo y trabajos en grupos. Costa arriba se manifiesta en el sentido de las capacidades de estos alumnos y en relación con los problemas que puedan surgir, y nos dice que el fracaso frecuente de los niños superdotados que no llegan a desarrollar sus capacidades hasta el límite es un potente argumento en favor de la institución de planes educativos especiales para estos sujetos. 2. Área de intereses. Es uno de los puntos fuertes de la evolución de las necesidades de estos alumnos, pues, con frecuencia, sus intereses no concuerdan con el currículo que tienen que desarrollar, bien por las materias en sí, o bien por los contenidos, que generalmente quedarán algo mermados en relación con lo que necesitan. El hecho de que un alumno destaque en materias o áreas determinadas no implica necesariamente que esté interesado en ellas, y de la misma forma, si no tiene oportunidades y flexibilidad para profundizar en temas de su interés, se estará desaprovechando gran parte de las capacidades de este alumno. Las aficiones, pertenencia a grupos, deportes, música y lecturas preferidas, forman parte de los intereses de estos alumnos, que se podrán conocer a través de cuestionarios e inventarios que recojan este tipo de datos. Esto nos permitirá seleccionar las áreas de estudio y la planificación del tiempo de dedicación a las mismas. Las necesidades especiales en esta área podremos englobarlas en las siguientes. Necesitan profundizar en áreas de su interés ya conocidas. Conocer temas nuevos que les puedan interesar en un futuro. Necesitan intercambiar conocimientos de interés con los demás alumnos. Necesitan conocer y estudiar temas que el currículo ordinario no llega a abarcar. Necesitan alcanzar conocimientos que el profesor pasa por alto sobre temas concretos.
Necesitan conectar sus resultados con el currículo. 3. Estilo de aprendizaje. Nos referimos a las estrategias de aprendizaje que los alumnos utilizan en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, a veces, destacar en un área determinada se puede deber a la utilización de una estrategia de aprendizaje idónea para la materia de estudio y eficaz con respecto a su aprendizaje. Debemos, por tanto, identificar y evaluar cuál es el estilo de aprendizaje del alumno superdotado en cuestión, y adecuarlo con aquellos métodos de enseñanza en los que responda más favorablemente. Evaluado este aspecto, analizaremos sus necesidades especiales. Así, necesita posibilidades para desempeñar las estrategias de aprendizaje que suele utilizar en cada materia. Necesita que se establezca una correlación entre estilo de aprendizaje y método de enseñanza. Necesita que su diferente estilo de aprendizaje sea tenido en cuenta a pesar de que pueda ser muy distinto del de sus compañeros. En fin, el alumno superdotado necesita utilizar su creatividad, habilidad y compromiso para crear algo que además será necesario para el profesor, que justificará y valorará el proceso. El proyecto final debe ser valorado en todos sus aspectos. Material empleado, naturaleza y cantidad. Metodología empleada en el trabajo. Pasos y modos de resolución del problema. Comunicación de los resultados al grupo de trabajo. 3,4. Técnicas de diagnóstico. De acuerdo con el primitivo concepto de superdotado, las técnicas de diagnóstico empleadas son de corte psicométrico clásico. En este sentido, son válidas las pruebas que se emplean con alumnos ordinarios. Sin embargo, en la actualidad, nunca debemos establecer un diagnóstico definitivo de sobredotación basándonos como única referencia en el valor del cociente de inteligencia. Queda, por tanto, lejos la definición dada por Lewis Terman, que consideraba que una persona era superdotada si pertenecía a ese 1% superior de la población en inteligencia general, con una puntuación de 140 o más en los test de Stanford Binet o similares. Sin embargo, la realidad demuestra que los test de inteligencia siguen ocupando un lugar fundamental, y en muchos casos, es el criterio decisivo para incluir o excluir a un alumno de un programa de altas capacidades. En la actualidad, se prefieren los test denominados libres de cultura tipo WISC, las matrices progresivas de Raven, etc. Un problema añadido a las pruebas psicométricas es que la mayoría de las mismas no están baremadas pensando en chicos de alta capacidad, sino en alumnos medios, apareciendo el llamado efecto techo, por el cual un alumno no puede obtener la calificación máxima que podría alcanzar, dado que las cuestiones de la prueba se quedan en un nivel bajo de dificultad para su capacidad. Partiendo, por tanto, del concepto pluridimensional de la sobredotación, es necesario considerar otras variables diagnósticas como las aptitudes específicas en pruebas tales como los test de aptitudes ordinarios, AMPE, PMA, DAT, etc. Pruebas de competencia curricular, utilizándose las pruebas clásicas para la evolución de los contenidos escolares de acuerdo con el nivel educativo del alumno. La creatividad y la capacidad de innovación e inventiva a través de medidas cognitivas relacionadas con el pensamiento convergente, como el test de Renzulli, TEC de Fernández-Pozar, el test de R-Marín, etc. La adaptación escolar a través de las mismas pruebas que se utilizan con los alumnos normales, HSPQ, ESPQ, las técnicas sociométricas, etc. En relación a su validez, los test de pensamiento divergente presentan mayores problemas que los de aptitudes, rendimiento y adaptación, pues difícilmente han sido validados con criterios creativos en la población escolar. En términos generales, los modelos e instrumentos diagnosticados teóricamente han sufrido la misma evolución que la conceptualización, pero en la práctica no se refleja satisfactoriamente. Siguiendo a Carl Richert, las principales lagunas existentes en este campo son: a. Definiciones elitistas y distorsionadas de la buena dotación. b. Confusión acerca de la finalidad del diagnóstico. c. Mal uso y abuso de los test. d. Violación de la equidad educativa.
E. Distorsión y uso aparente de criterios múltiples. F. Programas excluyentes y exclusivos. Dentro de este apartado existe en la actualidad un debate sobre la capacidad del profesor para diagnosticar a los alumnos superdotados sin el uso de pruebas diagnósticas depuradas, es decir, únicamente a través de la observación de la conducta personal y escolar. Así, Rocío Guerrero, haciendo un análisis de varias investigaciones al respecto, señala que si bien es cierto que los profesores aciertan en casi 2/3 partes de sus elecciones, existe un elevado número, casi la mitad de los alumnos superdotados, que no son reconocidos, lo cual genera un doble problema. Por un lado, existen alumnos que son considerados como superdotados y que sin embargo solo son buenos estudiantes y a veces ni siquiera eso exigiéndoles, por tanto por encima de sus posibilidades. Por otro, no se toman las medidas adecuadas para aquellos alumnos que no son descubiertos, desaprovechando sus altas capacidades. Sin embargo, otros autores como Carmen Jiménez consideran que el juicio de expertos como los maestros es apto para compensar la deficiente validez de los test y para evaluar las motivaciones y actitudes de los alumnos, ya que es realmente el profesor el que tiene un conocimiento de lo que es normal, habitual en un nivel y contexto determinado. Todos coinciden en que al alumno con altas capacidades hay que tratarlo de acuerdo con sus características personales especiales. Así, el Ministerio de Educación contempla que estos alumnos deben recibir una enseñanza adaptada a sus posibilidades e intereses, y ofertarles actividades que se ajusten a su nivel de aprendizaje. Sin embargo, no todos los especialistas opinan lo mismo respecto a cómo se deben abordar estas ayudas o intervención. En lo que sí hay un acuerdo bastante unánime, es en la necesidad de detectar precozmente la sobredotación, para poder tener en cuenta una educación individualizada y adaptada desde una edad temprana. Por una parte, permite tener un apoyo educativo y, por otro, se les proporcionaría a los padres y profesores que se encargan de su educación una guía y comprensión del fenómeno. 4. Organización de la respuesta educativa. La respuesta educativa con este alumnado se debe planificar en base a estrategias y programas de trabajo que adapten fundamentalmente la metodología y estrategias organizativas, abarcando todo el contexto escolar, no solo desde las programaciones de aula sino en todos los documentos organizativos de centro. No debe ser una atención abocada a la improvisación, al contrario, debe necesariamente enriquecerse con modelos interactivos, abiertos y autorregulados, altamente motivantes para huir del hastío y por consiguiente del fracaso escolar. 4,1. La respuesta educativa desde la normativa legal. La LOMLOE establece al respecto de este alumnado lo siguiente en el artículo 76. Corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. El Real Decreto 1635/2009, concretando determinados aspectos de la LOE, determina que consideramos alumnado con necesidad específica de apoyo educativo aquel que requiere determinados apoyos y atenciones específicas, por presentar necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por incorporación tardía al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. La Orden Edu 849/2010, en su artículo 30, regula la atención educativa del alumnado con altas capacidades intelectuales en los términos que siguen. 1. La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales se realizará a través de medidas específicas, entre las que se podrán considerar las adaptaciones curriculares de profundización o de ampliación del currículo del curso que le corresponde por su edad, el tratamiento globalizado e interdisciplinar de las distintas áreas o materias del currículo,
así como los agrupamientos con alumnos de cursos superiores al de su grupo de referencia, para el desarrollo de una o varias áreas o materias del currículo, sean optativas o no, cuando se considere que su rendimiento en ellas es alto y continuado, y, en las mismas tiene adquiridos los objetivos del curso en el que está escolarizado. 2. Los centros, para la adopción de estas medidas, prestarán especial atención a los intereses, motivaciones y expectativas, así como al desarrollo de la creatividad en este alumnado, atendiendo a sus iniciativas e incorporándolas al plan de atención a la diversidad, la propuesta curricular y la adaptación curricular. 3. La adaptación curricular de profundización o ampliación se llevará a cabo cuando, como resultado de la evaluación psicopedagógica, se valore que el alumno tiene un rendimiento excepcional en un número limitado de áreas o materias, o cuando, teniendo un rendimiento global excepcional y continuado, se detecte desequilibrio en los ámbitos afectivo, emocional o social. 4. La adaptación de profundización o ampliación del currículo recogerá el enriquecimiento de los objetivos y contenidos del curso que corresponde cursar al alumno por su edad, sin que ello suponga, necesariamente, el desarrollo de contenidos de cursos siguientes y atendiendo a los intereses y motivaciones del alumno. La flexibilización de los criterios de evaluación y la metodología específica que conviene utilizar, teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje del alumno y el contexto escolar, así como medidas para su desarrollo afectivo, emocional, social y creativo. 5. En el caso de que las medidas que el centro adopte se consideren insuficientes para atender adecuadamente a las necesidades y al desarrollo integral de este alumnado, se podrá flexibilizar, con carácter excepcional, el periodo ordinario de escolarización, anticipando el inicio de las distintas etapas, ciclos, grados, cursos y niveles en los que se organizan las enseñanzas del sistema educativo anteriores a la universitaria, o reduciendo su duración, previa autorización. Esta flexibilización se adoptará conforme a los criterios establecidos, respectivamente, en los artículos 7 y 9 del Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos sobredotados intelectualmente, y según el procedimiento establecido al respecto en el artículo 31 de la presente orden. 6. La medida de flexibilización de la duración de las distintas etapas, ciclos, grados, cursos y niveles en los que se organizan las enseñanzas del sistema educativo anteriores a la universitaria, se adoptará cuando en la evaluación psicopedagógica, acreditadas las altas capacidades intelectuales del alumno, se valore que éste tiene adquiridos globalmente los objetivos del curso, ciclo, grado, etapa o nivel que le corresponde cursar por su edad, y se prevea que dicha medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y de su socialización. La adopción de la medida de flexibilización irá acompañada de un plan de actuación que contemple medidas específicas para la atención a las necesidades del alumno en el centro, o, en su caso, en colaboración con otras entidades públicas o privadas. 7. Las decisiones curriculares tomadas, una vez autorizada la flexibilización, estarán sujetas a un proceso continuado de evaluación, pudiendo anularse cuando el alumno no alcance los objetivos propuestos. En este caso, cursará la etapa, ciclo, grado, curso o nivel que le correspondería antes de adoptar la última medida de flexibilización. 8. El Ministerio de Educación promoverá la realización de programas extracurriculares de enriquecimiento que favorezcan la relación e interacción de este alumnado en espacios de fomento de la creatividad y de atención a sus intereses específicos. Para ello, podrá establecer convenios de colaboración con otras administraciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Para concluir, el Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos sobredotados intelectualmente, establece en su artículo 7 los criterios generales para flexibilizar la duración de los diversos niveles, etapas y grados para estos alumnos.
1. La flexibilización de la duración de los diversos niveles, etapas y grados para los alumnos superdotados intelectualmente, consistirá en su incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad. Esta medida podrá adoptarse hasta un máximo de 3 veces en la enseñanza básica y una sola vez en las enseñanzas postobligatorias. No obstante, en casos excepcionales, las administraciones educativas podrán adoptar medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas y programas de atención específica. 2. La flexibilización deberá contar por escrito con la conformidad de los padres. 4,2. Organización escolar. 4.2,1. Organización de la respuesta educativa a nivel de centro. Todos los alumnos son seres individuales con un proceso individual y unas necesidades individuales. Por ello, los documentos de centro deben reconocer esas diferencias y proporcionar una estructura que permita el desarrollo de la función docente atendiendo a esas necesidades. En el desarrollo de la actual Ley Educativa LOMLOE, se establecen unas premisas fundamentales que deben ser recogidas en el proyecto educativo de cada centro. El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas. La inclusión educativa como finalidad y principio de toda planificación docente. La aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. Explicitar el tiempo diario en cada asignatura que se dedicará a la lectura. La realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Se trabajarán en todas las áreas la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento. Desde el proyecto educativo, los centros deben dar contextualización y marco para posibilitar estas actuaciones a través de objetivos generales de la etapa. Cada centro debe dotar de significado y hacer suyos estos objetivos en función de sus características y de las capacidades expresadas en los decretos curriculares, aunando cada realidad para dar prioridad a determinadas capacidades necesarias y requeridas por las características de los alumnos o del contexto al que se atiende. Secuencia de objetivos y contenidos por ciclos. Es preciso desarrollar o hacer más exhaustivos los bloques de contenidos, en función de las características de los alumnos, del contexto y en consonancia con las adecuaciones que se hayan realizado en los objetivos generales de la etapa y área. Propuesta de actividades de carácter interdisciplinar que requieren la conexión entre contenidos de distintas materias y áreas. Decisiones metodológicas. Los equipos docentes tienen que discutir los principios didácticos, contemplando en todo momento los matices y prioridades en función de las peculiaridades de los alumnos. Algunos de los más discutidos son: atendiendo a los cambios incluidos por la nueva Ley Educativa, LOMLOE, se promoverán situaciones de aprendizaje basadas en el diseño universal del aprendizaje. Promover situaciones de aprendizaje basadas en el diseño universal del aprendizaje, atendiendo a los cambios incluidos en la nueva Ley Educativa, LOMLOE. Diseño de actividades diversas, amplias, de libre elección. Presentación de contenidos de distinto grado de dificultad. Organización flexible de la clase. Adaptación de recursos y materiales didácticos, TIC. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. Agrupamientos flexibles dentro del aula, individual, parejas, pequeño grupo. El agrupamiento es la medida con mayor versatilidad y mejor accesibilidad que puede contribuir a mejorar la atención al alumnado con altas capacidades. Citando a Monterde, 1998, citado en Barrera, es un conjunto de estrategias organizativas que, en virtud de la flexibilidad, permite formar grupos con carácter fijo o temporal según los intereses y capacidades de sus componentes,
a través de un currículo enriquecido, diferenciado y adaptado. Responde a variables de motivación y de rendimiento, pero genera dificultades de interacción social y es incompatible con la filosofía de un sistema educativo igualitario y comprensivo. 2008, p. 28. Agrupamientos fuera del aula. Son agrupamientos dentro del centro educativo, pero fuera del aula ordinaria para trabajar con grupos homogéneos, reuniendo al alumnado con altas capacidades para ser atendidos a la vez. Esta medida tiene una parte positiva. Potencia el rendimiento del alumnado, favorece su motivación, permite la relación con compañeros de características similares, y otra no tanto. Puede provocar el aislamiento y la desintegración de su grupo clase. Recursos materiales y personales. Los equipos docentes tienen que seleccionar los materiales y recursos didácticos que mejor favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con altas capacidades o cualquier otra necesidades educativas. Con respecto a los recursos personales, nos estamos refiriendo a los tutores o profesorado de las distintas áreas, puesto que son los responsables de acercar el contenido curricular a todos los alumnos escolarizados en el grupo clase, por supuesto también a los que tienen altas capacidades. Asimismo, también será de importancia la figura del orientador, encargado de realizar la evaluación psicopedagógica y la orientación que requiera el profesorado, el alumnado y la familia. Los recursos materiales son diversos y variados. Adaptación de los materiales didácticos y curriculares generales, y la implementación de todo aquel material para la ampliación y profundización del currículum. Software informático y recursos en la web. Diferentes programas específicos como Programas específicos de desarrollo cognitivo. Filosofía para niños de Lippmann. Proyecto de inteligencia Harvard. Programa para la investigación cognitiva Eurocort, de Bono. 6 sombreros para pensar. De Bono. Proyecto Spectrum, de Gardner y colaboradores. Programas específicos para el desarrollo de las habilidades sociales y personales. Educación y competencia social. Archidona, Aljibe. Educación y competencia social de Segura Emocionate. ICCE. Proyecto Muse. La música y las artes como fuente de equilibrio y convivencia. Fundación Yehudi Menuhin. Educación emocional. CISSPRAXI. Otras estrategias educativas. Talleres, convocatorias, etc. Programa de estudios independientes. Estudios especializados de música en conservatorios y escuelas de música. Programas con mentores. Bachillerato trilingüe, bachillerato internacional. Cursos, charlas, etc. Competiciones de ajedrez, olimpiadas. Espacios y tiempos. Es importante que se den una serie de condiciones físico-ambientales que compensen sus dificultades y favorezcan su autonomía y movilidad por las distintas dependencias del centro. Algunas decisiones posibles son: distribución de los espacios aulas que han de ocupar los distintos grupos. Organización de la respuesta educativa de manera muy estructurada y predictible. Formación y orientación a la familia y a los profesionales. Facilitar la incorporación de los profesionales de apoyo y del orientador a las estructuras organizativas del centro. Establecer las coordinaciones fundamentales entre los distintos profesionales de apoyo, su contenido y temporalización. Determinar claramente las funciones y responsabilidades de los diferentes profesionales de apoyo de la etapa. 4.2.2. Organización de la respuesta educativa desde las programaciones de aula. Para la elaboración de las programaciones de aula, se atenderá a la siguiente normativa. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo,
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria, los cuales definen, entre otros aspectos, los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, así como las competencias clave y el perfil de salida del alumnado al final de la enseñanza básica. Recoge para cada área las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los saberes básicos establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas. En relación al alumnado con altas capacidades, sus características especiales con respecto al desarrollo de la actividad docente en el aula y su previa planificación y organización estarán presentes en todos los elementos nombrados anteriormente. Estas son medidas generales de atención a la diversidad, pero en el desarrollo del siguiente epígrafe nos centraremos en las medidas distintas a la ordinaria. A continuación señalamos algunas a modo de ejemplo. Programar actividades con diferentes grados de dificultad. Programar actividades que contemplen diferentes formas para su ejecución. Establecer la posibilidad de realizar distintas actividades en los diferentes grupos de alumnos. Programar actividades para la ejecución individual en pequeños grupos o en grandes grupos de forma equilibrada. Establecer momentos durante la jornada en que los alumnos puedan elegir las actividades que desean desarrollar. Arechaga 2013. Desarrolla una única metodología basada en unos principios y estrategias metodológicas, flexibles y abiertas, con el objetivo de fomentar un aprendizaje activo, autónomo, basado en el descubrimiento significativo y funcional, el cual puede resultar tremendamente útil para el profesorado. Generar un buen ambiente en el aula. Generar estrategias participativas. Motivar hacia el objeto de aprendizaje. Favorecer la autonomía del aprendizaje. Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC. Favorecer el uso de fuentes de información diversas. Favorecer la comunicación oral o escrita de lo aprendido. Impulsar la evaluación formativa. Favorecer la utilización de organizaciones diferentes del espacio y del tiempo. Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar. Adecuar la enseñanza al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Evitar la repetición mecánica. Posibilitar la utilización de capacidades cognitivas de alto nivel, pensamiento abstracto, reflexión sobre lo hecho, pensamiento creativo, etc. Potenciar la exploración, la indagación. Pensar y trabajar sobre una idea. Enseñar estrategias para obtener y ordenar la información de forma práctica y eficaz. Potenciar el juego imaginativo. Potenciar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Potenciar las prácticas artísticas. Aplicar las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje. Alimentar la curiosidad del alumnado. Desarrollar estrategias para trabajar la creatividad. Desarrollar estrategias para trabajar la mente. Actividades para el desarrollo emocional y social. Evitar que desarrollen un sentido de la perfección exagerado. Impulsar la autonomía en el aprendizaje. Potenciar el diálogo y la comunicación. Crear en el aula una atmósfera de comprensión y respeto. Crear un ambiente de trabajo. Además, Arechaga nos indica los ítems generales con los que deben implicarse los alumnos. Practicar destrezas para aprender a hacer y aplicar el conocimiento. Obtener feedback para adaptar sus acciones en cada momento del proceso de aprendizaje. Tener oportunidad para explorar, construir, interpretar, experimentar. Hablar de lo que hacen y poder comunicar lo aprendido. Articular lo aprendido con los aprendizajes anteriores para modificar sus esquemas de actuación. Reflexionar sobre lo que sucede en el aula y sobre su aprendizaje. Implicarse en tareas con sentido, relacionadas con la vida real. 4.2.3. Adaptaciones curriculares para alumnos precoces, con talento y superdotados. Según Orden Edu 849/2010,
En su artículo 30, adaptaciones curriculares de profundización o de ampliación del currículo del curso que le corresponde por su edad. Se entiende por adaptaciones curriculares los ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la oferta educativa común para dar respuestas a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. Las adaptaciones curriculares AC constituyen el cuarto nivel de concreción curricular y pretenden acercar el currículo ordinario a las características personales e individuales del alumnado. Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE, que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. Se trata, pues, de seleccionar los contenidos y los grados de profundización sobre los mismos que den lugar a un nuevo repertorio de objetivos de aprendizaje. Para ello conviene seguir los pasos siguientes. 1. Explicitación de temas. Hay que desglosar los temas a partir del currículo oficial. 2. Secuencia de temas en curso. A. Si se adelanta el periodo de escolarización, hay que mantener la distribución de temas que se hizo en el currículo ordinario para la etapa y ciclo correspondiente. En casos excepcionales, puede modificarse dicha distribución para algunos temas. B. Si se reduce el tiempo de escolarización, hay que redistribuir los temas, lo cual dará lugar a un currículo adaptado. 3. Guión para desglosar los contenidos científicos del tema. En este momento es necesario decidir si es conveniente ampliar los contenidos científicos que se seleccionaron para el currículo ordinario. 4. Relación de contenidos y capacidades. Finalizada la redacción del guión de contenidos científicos, se graduará la profundización sobre los mismos, seleccionando las capacidades de mayor rango y dificultad. 5. Formulación de objetivos de aprendizaje. A la vista de la nueva selección de contenidos y de capacidades, se reformularán los objetivos de aprendizaje para la programación adaptada. 4.2.4. Programas básicos ante la sobredotación. Desde el punto de vista de los programas, se mencionan habitualmente tres estrategias alternativas de adaptación a las necesidades de los sujetos que nos ocupan. 4.3.1. Aceleración. Consiste en adelantar al alumno uno o varios cursos escolares. El objetivo es el de ofrecer al escolar un contexto curricular más apropiado a sus capacidades, reducir el aburrimiento, etc. Es una estrategia de atención al superdotado rápida y económica, pues permite el aprovechamiento de los recursos e infraestructura existente. Terman reconoce que una prudente aceleración puede ser beneficiosa y que corrientemente puede iniciar los estudios superiores a la edad de 16 años. Sin embargo, otros autores señalan que su desarrollo afectivo no evoluciona a la misma velocidad que el intelectual, sino que se asocia a su edad cronológica, pudiéndose presentar serios problemas si el niño se encuentra en una clase de edad superior. Así, por ejemplo, los intereses de un niño de 7 años no son los mismos que los de un niño de 9, pudiendo tratar los mayores al pequeño como demasiado infantil, rechazándole en los juegos e incluso vengándose cuando le ven triunfar en clase siendo menor que ellos. Al respecto, Ausubel piensa que los programas de aceleración no obstaculizan ni social ni emocionalmente, ni tampoco en términos de cumplimiento académico. Teniendo en cuenta el largo periodo de entrenamiento que exigen hoy las profesiones, un ingreso temprano, prosigue el mismo autor, es importante desde el punto de vista de la autorrealización y el avance del conocimiento. En el actual sistema educativo se ha empezado a contemplar esta posibilidad, como vimos anteriormente. Javier Turón señala que de la revisión y análisis de los estudios e investigaciones realizados sobre la aceleración como posible estrategia educativa para los alumnos de alta capacidad académica, es posible extraer algunas conclusiones.
A. La diversidad de los alumnos de alta capacidad tanto entre sí, como respecto a los alumnos normales, es tal que el sistema educativo actual debe realizar importantes esfuerzos por adaptarse a sus necesidades. B. Los alumnos de alta capacidad deben ser atendidos de forma diferencial para lograr un optimal match entre sus necesidades y la acción educativa que se le proporciona. C. La diversidad de puntuaciones que obtienen estos alumnos cuando son sometidos a test de aptitud refleja de forma palmaria la enorme diversidad de talento existente entre los mismos. D. La velocidad, profundidad y extensión del aprendizaje de los alumnos superdotados académicamente es significativamente distinta de la de sus compañeros de edad, por lo que necesitan de una instrucción de carácter más rápido, menos repetitiva y que les permita moverse a un ritmo mayor. E. Los efectos de la aceleración son en general positivos, tanto desde el punto de vista académico como desde el ajuste social y emocional. F. El responder a la diversidad supone atender a los dos extremos del continuo de necesidades y no solo a la de alumnos con limitaciones. G. La aceleración es, sin embargo, una decisión que debe tomarse con cautela y haciendo confluir el juicio y las evidencias oportunas por parte de los implicados. H. Es necesario que el sistema educativo se flexibilice al máximo para poder acoger todas las posibles opciones que mejor respondan a los recursos disponibles y situaciones que puedan presentarse. Y, una tarea que debiera abordarse en todo el Estado, es el establecimiento de unos estándares precisos del rendimiento académico esperable dentro de cada nivel educativo. Ello permitiría elaborar un sistema de identificación de alumnos superdotados que pudieran ser candidatos a recibir algún tipo de aceleración. J. Toda decisión de aceleración debe llevarse a cabo a modo de prueba y debe tener siempre carácter reversible. K. El sistema educativo no puede seguir respondiendo de forma rígida a la diversidad de alumnos, y tendrá que arbitrar procedimientos a atender las diferencias de capacidad y ritmos de aprendizaje, especialmente en el caso de la superdotación. 4.3.2. Enriquecimiento. Dicha estrategia consiste en la ampliación de los contenidos tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo dentro del aula ordinaria. Se le pide una mayor profundización en los objetivos y contenidos del nivel que cursa, potenciando la adquisición de unos conceptos más precisos y de mayor calidad científica y favoreciendo el establecimiento de relaciones más amplias, facilitando el desarrollo de experiencias creadoras y experimentales. Tal como señala Rayo Lombardo, su ventaja radica en permitir tanto a los niños superdotados como a los medios trabajar juntos compartiendo planes, metas y experiencias. Los superdotados sirven de estímulo a los medios y estos, a su vez, proporcionan a los primeros la oportunidad de relacionarse con escolares de su edad con capacidades e intereses distintos. Elementos dentro de este ámbito serían la investigación, el uso del ordenador y de las nuevas tecnologías, etc. Lo importante es que los contenidos adicionales empalmen directamente con las necesidades y capacidades del superdotado o con sus propias inclinaciones, cuando se trate de un tema de libre elección. Existe el riesgo de realizar enriquecimientos de carácter meramente cuantitativo consistentes en más de lo mismo, que acaban matando el interés y reduciendo el programa a simples actividades ocupacionales, es decir, tal y como señala E. Barrio, en la práctica y como consecuencia muchas veces de la ausencia de profesionales especializados, el enriquecimiento se reduce a realizar, por ejemplo, 8 veces el mismo tipo de ejercicios, mientras sus compañeros hacen 4, cuando para su consolidación bastaba con 2 repeticiones. 4.3.3. Agrupamiento. Como recoge Rayo Lombardo, se trata de una estrategia educativa basada en la formación de grupos de niños superdotados, a tiempo parcial o total, según capacidades y habilidades para los que se diseña un currículo enriquecido y diferenciado. Las clases de agrupamiento constituyen un continuo que iría desde la formación de grupos de aprendizaje dentro de la misma aula normal, hasta la creación de centros específicos. Su principal ventaja es la evitación de la descontextualización evolutiva del niño superdotado,
a la vez que potenciaría la motivación y el rendimiento. Por el contrario, al tratarse de una alternativa socialmente disgregadora, resulta incompatible con una política educativa basada en la integración. 4,4. Apoyos educativos. Los apoyos para alumnos superdotados pretenden desarrollar programas que potencien su competencia académica, individual y social. Recogen toda una serie de intervenciones concretas sobre habilidades y estrategias referidas al desarrollo intelectual, activación de la atención, entrenamiento en estructuración de la información y la mayor competencia en los campos artísticos y socioafectivo. Un programa para mejorar las habilidades cognitivas, la creatividad, los procesos de insight y la solución de problemas se puede encontrar en Prieto. Dicho programa pretende favorecer en primer lugar las habilidades cognitivas, las capacidades de pensamiento creativo, fluidez de ideas y las estrategias para conseguirlo, lluvia y modificación de ideas. En segundo lugar, plantea estrategias para los procesos de insight, codificación, combinación y comparación selectiva. Por último, propone técnicas y pasos que deben seguirse en cualquier proceso creativo. Un entrenamiento más específico para entrenar habilidades de creatividad e invención es el que propone Martín, a partir de los 3 tipos de insight que emanan de la subteoría experiencial de la teoría triárquica de Sternberg, 1988, que es un modelo claramente metacognitivo. En este sentido, se trata de diseñar estrategias de entrenamiento para potenciar la codificación selectiva en tareas de insight, aprovechar las oportunidades que la realidad depare, analizar qué es lo que necesitas, la combinación selectiva, estar comprometido con la tarea, planificar el tiempo, simplificar el problema, y la comparación selectiva, relacionar información nueva y almacenada. Por último, es necesario saber resolver las tareas combinando los 3 tipos de insight. Una intervención de este tipo no se puede llevar a cabo en el aula ordinaria debido a su especificidad, por lo que Álvarez Soler piensa en una reorganización de los apoyos para poder trabajar programas de enriquecimiento con estos alumnos. Otra fórmula para trabajar este tipo de programa es hacerlo de forma tutorizada. 4,5. Intervención orientadora con alumnos superdotados. La orientación educativa y profesional de los superdotados será más eficiente en las escuelas si los equipos de orientación atienden a los profesores, sobre todo a los tutores, en la diferenciación del currículo para estos alumnos, en el desenvolvimiento de estrategias de individualización educativa y en la provisión de actividades orientadoras específicas para ellos. La efectividad de la orientación puede observarse además en el asesoramiento sobre los estilos personales de aprendizaje. Dunn ha evidenciado en sus investigaciones que cuando las estrategias educativas y los estilos de aprendizaje son estimulados, se incrementa el rendimiento académico y mejoran las actitudes hacia la escuela. Quizás sea Feldhusen, 1994, el que mejor plasme las relaciones entre las características de los sujetos superdotados y la orientación necesaria para dirigirlos, tal y como se refleja en el siguiente cuadro. Características. Aportaciones orientadoras. 1. Cognitivo-escolares. Habilidad para manipular sistemas de símbolos abstractos. Retención elevada. Rapidez para aprender y para emplear recursos medioambientales. Diseño de programas escolares que atienden las necesidades cognitivas de los alumnos. 2. Psicosociales. Sentido de justicia. Perfeccionismo. Sensibilidad elevada. Orientación psicosocial que se centre en preservar las diferencias afectivas. 3. Planificación de la carrera-vida. Habilidad para realizar muchas cosas bien hechas, multipotencialidad. Variedad y diversidad de intereses. Locus interno de control. Atención preferente a la aparición de modelos atípicos en la planificación de la vida-carrera. 5. Conclusión. El éxito del paso de cualquier alumno por el sistema educativo radica en la profesionalidad del equipo docente que lo atiende en su camino,
el cual debe acercar las prescripciones de la norma legislativa a la realidad del centro, del contexto y a las necesidades individuales de cada niño, junto con las características generales de cada grupo, estando respaldados, guiados y sostenidos por un proyecto educativo real, válido y eficaz. No se trata de elaborar programas alternativos al general, todo lo contrario. Se propone que la estrategia debe consistir en introducir medidas capaces de flexibilizar el currículo ordinario en todos sus niveles de concreción. Estas medidas deben convertirlo en un instrumento verdaderamente útil para responder a la inevitable diversidad que presentan los alumnos en cuanto a sus intereses, ritmo de aprendizaje, experiencia previa, etc. En cuanto a las adaptaciones en el proyecto educativo, son especialmente relevantes las decisiones específicas que afectan a la organización escolar y a la normalización de los servicios de orientación y tutoría, ya que mientras las primeras crean las condiciones estructurales que harán posibles las adaptaciones curriculares y una provisión racional de servicios, las segundas constituyen el cauce esencial que permite la personalización del proceso educativo, a través de la coordinación de las actuaciones docentes, la canalización de la participación familiar, etc. La formación continua del profesorado, la inclusión y priorización organizativa de los agrupamientos flexibles dentro de un currículo abierto y elástico, los programas de enriquecimiento, la utilización de las nuevas tecnologías, así como el seguimiento y evaluación continuada de la atención al alumnado con altas capacidades, proporcionarán una respuesta de calidad y el máximo desarrollo de las capacidades y competencias de todos y cada uno de nuestros alumnos.